Si os parece, pues empezamos rezando, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, no podíamos empezar, ¿verdad?, de otra manera que invocando al Espíritu Santo. Como sabéis, me pedía don José Antonio, pues decía, bueno, ¿de qué nos quiere hablar? ¿De qué nos puedes hablar? Digo, mira, propónmelo tú, ¿verdad? Y a mí me es un poquito indiferente, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué no el Espíritu Santo? Digo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y en eso vamos a hacer. Vamos a tratar de compartir un poco, ¿no? Porque no se trata de que yo ni vaya a escuchar probablemente algo que no sepáis, ¿verdad?, ni vaya a escuchar cosas nuevas, sino que se trata de contextualizar, ¿verdad?, el momento que vivimos, el momento eclesial, litúrgico que vivimos, que es la Cuaresma, y poner el acento pues en esta persona de la Santísima Trinidad, que tantas veces pues nos resulta la más desconocida, ¿no? O nos resulta la más ajena, como no vivamos a lo mejor un carisma más particular, donde lo vivamos o lo conozcamos de cerca, pues bueno, conocemos muy bien al Señor, a Jesús, ¿verdad? O vamos conociéndolo y en las catequesis, ¿no? Conocemos bien al Padre, ¿verdad? Pero después la persona del Espíritu Santo siempre se nos queda, ¿verdad?, un tanto lejos, ¿no? Se nos queda un tanto apartada. Y no sabemos quizás cómo dirigirnos, ¿no?, a... Bueno, se nos queda un poco más ajena y quizás, bueno, pues nos sirva, ¿no?, para traerlo a la actualidad y tratar de identificarlo también en nuestro camino de Cuaresma. También un poquito antes me presento, si os parece, ¿no? Yo soy Manuel, soy el párroco de Badolatosa. Llevo solo 3 años ordenado y los mismos de párroco en Badolatosa. Yo soy natural de Córdoba, ¿verdad?, pero fui a Sevilla a estudiar a la universidad y ya por eso me quedé sacerdote en Sevilla. Y al final me han acabado mandando casi a Córdoba, otra vez, ¿verdad? Me han puesto en la frontera, y yo encantado. Y bueno, pues conocí a vuestra parroquia un poquito antes, ¿verdad?, con don Pablo en la transición, cuando tuvimos que venir a decir alguna misa y tal, que hablaba ahora con Antonio, y poquito más. Y el viernes pasado que sí que estuve con vosotros también compartiendo la Adoremus con los jóvenes aquí, una cosa preciosa, y también es muy del espíritu. Bueno, pues como decía, ¿no?, y entrando un poquito en el tema, el título que yo le decía un poquito a don José Antonio era eso, ¿no?, el papel del Espíritu Santo en la Cuaresma, ¿no? ¿De qué manera nos toca a nosotros esta persona de la Trinidad o de qué manera nos acercamos a ella? Porque parece, en Occidente en general y en nuestra Andalucía en muy particular, ¿verdad?, pues vivimos nuestra fe de una forma muy cristológica o cristocéntrica, que se dice, ¿no? Es decir, Jesús está en el medio, ¿verdad?, y desde Jesús entendemos todo lo demás, ¿verdad? Entendemos la Trinidad, desde Jesús entendemos la Iglesia, desde Jesús entendemos el apostolado, desde Jesús entendemos la formación, desde Jesús entendemos la sacramentalidad, los sacramentos, ¿verdad? Y está muy bien, ¿verdad?, porque nuestra fe ciertamente es cristológica, pero nuestra fe, si tenemos que definirla, lo que es verdaderamente es trinitaria, Nuestra fe y el principal misterio de nuestra fe es que Dios es uno y a la vez tres, ¿verdad? A mí me gusta decirlo muchas veces en clase y en la catequesis, porque da un poquito que pensar. Es decir, que nuestro Dios es uno, pero que no es solo. Dios es uno, pero no es solo. Es decir, Dios es comunidad, ¿verdad? Dios es familia, Dios es Trinidad. Entonces, bueno, pues se trata de acercarnos a esta realidad del Espíritu por conocer en realidad, no al Espíritu Santo en sí mismo, sino por conocer a Dios. Conocer al Espíritu, profundizar en el Espíritu, quién es el Espíritu y cuál es el Espíritu también en nuestra vida y nuestra vida cristiana, nos hace conocer mejor a Dios, el rostro de Dios, la esencia de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios actúa principalmente en nuestra vida y cómo Dios actúa en nuestra vida cristiana. Bien, un poco contextualizando, aunque ya lo hayamos escuchado muchas veces, ¿no?, pero está bien que lo sepamos porque el Espíritu es especialmente protagonista en este sentido. La Cuaresma, ¿verdad?, se nos plantea cada año de una forma cíclica y se nos plantea
como camino en dos sentidos. Pensad que en la antigüedad, al principio, cuando arranca la Iglesia, la Cuaresma no es un camino para los ya bautizados, o es de forma secundaria un camino para los ya bautizados. La Cuaresma se planteaba como un itinerario, un camino catequético, ¿verdad? Unas catequesis, cada domingo eran una catequesis, 5 catequesis, ¿verdad?, que se sucedían e iban preparando al catecúmeno para el bautismo. Pensad que tampoco eran los niños los que se bautizaban al principio, ¿verdad? Eso llegó después. Al principio se bautizaban los adultos. Eran quienes descubrían en la comunidad cristiana algo atrayente, una forma de vida distinta, que los hacía acercarse y querer participar de aquella alegría, de aquella comunión, ¿verdad?, de aquello que los caracterizaba. Se acercaría el adulto, se interrogaría y diría: yo quiero vivir como vosotros, ¿no? Eso es lo que interrogaba, el testimonio de los cristianos. Mirad cómo se aman, ¿no?, que dice el Evangelio. Y así se acercaban los que querían formar parte de la comunidad. Al acercarse preguntarían: bueno, ¿cómo se forma parte? ¿Cómo se vive como vosotros? Dice: pues mira, lo primero que hay que hacer es recibir el bautismo. Y para recibir el bautismo, pues se les orientaba o se les preparaba a lo largo, ¿verdad?, de unas cuantas catequesis, se les ofrecían unas cuantas de catequesis. Aquello se fue institucionalizando y al final quedó, ¿verdad?, en la Cuaresma, lo que nosotros conocemos como Cuaresma. Camino de preparación, ¿verdad?, para recibir el Espíritu Santo. Camino para prepararse a recibir el Espíritu Santo, que es lo que recibimos en nuestro bautismo, ¿verdad?, un bautismo en el Espíritu. Pues bien, eso que empezó siendo para los catecúmenos y los no bautizados, pues cuando la cristiandad crece, ¿verdad?, y se populariza, todo el mundo es cristiano y empezamos a bautizarnos cuando somos pequeños, ¿no?, y no tenemos memoria, probablemente todos los que estamos aquí, del día de nuestro bautismo, naturalmente, pues lo que sí tenemos que hacer entonces, y la Cuaresma, ¿verdad?, se reinventa en este sentido, si pudiéramos decirlo, ¿verdad?, porque ya no es un camino para el bautizo, sino que es un camino de profundización, de descubrimiento y de toma de conciencia del sacramento que un día recibimos, de aquel bautismo que un día recibimos. Entonces, es un itinerario, un camino en el que estamos llamados, ¿verdad?, a redescubrir, ¿verdad?, el Espíritu Santo que recibimos un día en la pila bautismal. Y aquel día respondieron por nosotros y estamos llamados a renovar, ¿verdad? Y eso lo hacemos en la Vigilia Pascual, que es el culmen, la celebración culmen de nuestra fe, del año litúrgico, y también el lugar hacia el que se dirigen todos los domingos de Cuaresma. De manera que en ese día se renuevan las promesas bautismales, no nos tiene que extrañar, ¿verdad? Ese día volvemos a recordar qué es lo que recibimos y por qué lo recibimos. De acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos o dónde tenemos que poner el acento? Bueno, pues os decía, ¿no? Primero, en caer en la cuenta en que nuestra fe, a pesar de que sea cristológica, nosotros lo vivamos así, y está muy bien, porque Jesús es el centro, ¿no?, de nuestra fe, y desde Él conocemos, y Él es quien nos revela el rostro de Dios, ¿verdad? Pero lo primero que nos revela, en su relación con el Padre y con el Espíritu, es que Dios es Trinidad. Y hay una imagen que nos la pone San Ireneo, no sé si os suena, ¿verdad?, un santo padre, que dice, para entender esto de la Trinidad, porque a todos se nos escapa, y cuanto más lo intentamos, pues más lejos nos quedamos. Esto ya lo decía San Agustín en su momento, ¿no? Dice que un ejemplo para entenderlo es el de la arena en la playa. Me imagino que todos tenemos experiencia, ¿verdad?, de haber ido a la playa y haber intentado coger la arena fina esta, ¿no?, cogerla en la mano, y mientras uno lo tiene en la mano, ¿verdad?, la sostiene y la mantiene. Cuanto más quiere apretarla, ¿qué le ocurre? Que más se le escapa, ¿verdad? Más se te escapa por los dedos. Y cuando abres la mano no tienes nada, o tienes muy poco. Bueno, pues al misterio de la Trinidad le pasa una cosa muy parecida, que si lo contemplamos y decimos Dios es uno y trino, Dios es uno, ¿verdad?, y familia y comunidad. Bueno, pues así, si no lo tocamos mucho, pues lo entendemos, lo transmitimos, ¿verdad?, y más o menos se sostiene. Como intentemos profundizar, ¿verdad?, intentemos adentrarnos verdaderamente en la esencia de Dios y de Dios Trinidad, entonces cada vez se nos escapa más. Cada vez sabemos menos de un misterio todavía más grande y más profundo. Bueno, pues para explicar este misterio que se nos escapa, pues hay muchas imágenes, ¿no?, que nos han propuesto pues santos, y los santos padres sobre todo al principio de la Iglesia, siglo III, siglo IV, y son muy sugerentes para entender lo que significa esto, y nos va a ayudar ahora también a entender cuál es el papel del Espíritu Santo y cómo nunca falta cuando Dios actúa.
Dice San Ireneo que el Padre, ¿verdad?, cuando crea, lo hace con sus dos manos, ¿no? Y nos pone, ¿verdad?, pues un ejemplo así, que es símbolo, ¿verdad?, como si fuera antropológico, es decir, como si fuera un hombre, ¿no?, como si Dios lo pudiéramos representar antropomorfo, como con la forma de humana, ¿no? Dice, pues Dios sería la cabeza, ¿verdad?, y cuando crea, cuando hace la creación, ¿verdad?, pues crea con sus dos manos. Una mano es el Hijo y la otra el Espíritu, ¿verdad? Bueno, pues una imagen que nos ayuda a entender, ¿verdad?, a Dios como una especie de con cuerpo, ¿verdad?, y que las herramientas con las que hace las cosas, con las que interviene en el mundo, pues serían las dos manos, el Hijo y el Espíritu. De manera, y existen otras muchas, por ejemplo, dicen, ¿no?, también sabemos nosotros que el verbo, que Jesús es la palabra, ¿no? ¿No decimos? Jesús es el verbo, la palabra. Dice, bueno, pues la Trinidad, ¿cómo sería? Pues la Trinidad sería, pues, la cabeza que piensa, quien tiene la idea y quien articula la palabra, ¿verdad?, el aparato fonador, pues sería el Padre. Dice, lo que sale por la boca, la idea cuando se articula y sale por la boca, ¿verdad?, sería el Hijo, es la palabra, ¿no? Dice, ¿y el Espíritu qué sería? Dice, pues el Espíritu sería el aire que hace posible que se transmita, ¿verdad? Si no hay aire en el vacío, la palabra no se transmite, el sonido no se transmite. Entonces, bueno, pues otra imagen que nos ayuda a acercarnos a este misterio, ¿no? Y otra más que a lo mejor nos es más cercana. Dice, mira, pues la Trinidad, ¿cómo diríamos que es? Pues la Trinidad sería el sol, ¿verdad?, sería el Padre. El rayo, ¿verdad?, sería el Hijo. Dice, ¿y el Espíritu qué es? Dice, el calor, lo que se desprende cuando el rayo incide sobre algo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos, ahora no, porque hace muy mal tiempo, si saliéramos y cuando nos ponemos cara al sol, ¿verdad?, y nos da el sol en la cara, pues decimos, el Padre, el sol, ¿verdad?, para que lo que viene de Dios, lo que viene del Padre, llegue hasta mí, necesita al Hijo, ¿verdad?, el rayo. Dice, y lo que provoca en mí, ¿verdad?, lo que provoca en mí, Dios a través del Hijo, el Espíritu. Bueno, pues son imágenes, dice, ninguna nos explica verdaderamente cómo es la Trinidad, se nos escapa, es la arena, ¿vale? Pero todas nos ayudan a entender de alguna forma la relación, ¿verdad? Todos son lo mismo y a la vez, ¿verdad?, cada uno distinto. ¿Todo esto para qué? Porque a mí una cosa también que me gusta mucho decir, apoyándome un poquito en la imagen esta de San Ireneo, es que Dios nunca actúa con las manos atadas a la espalda. Si Dios fuera la cabeza, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nunca actúa el Padre por su cuenta, con las manos atadas a la espalda. Siempre actúan los tres a la vez. Y cada vez que hay un acontecimiento central en la historia, explícitamente aparece el Espíritu Santo. Y eso podemos hacer un repaso para darnos cuenta. Por ejemplo, y el primer acontecimiento, ¿verdad?, fundamental, en el que encontramos que actúa Dios y actúa completamente y que el Espíritu Santo es explícito y que aparece explícitamente en la creación, ¿verdad?, cuando se crea el universo. Dice el Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz. Nos suena esto, ¿verdad? Lo leemos en la Pascua siempre, ¿verdad? O cuando tenemos catequesis sobre el Génesis. Es el principio de la Biblia. Dice, bueno, en el inicio, en el principio, en la creación, dice, ya Dios actúa y no actúa con las manos atadas a la espalda. Dice, ¿dónde está aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu? Dice, bueno, al principio creó Dios, el Padre, ¿verdad?, el cielo y la tierra. Dice, la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía. Dice, y nos falta el Hijo. ¿Dónde está el Hijo, verdad? Dice, cada vez que pasa un día, os acordáis, ¿verdad?, porque Dios crea el universo en 7 días, ¿no?, en 6 días porque el séptimo descansó, ¿verdad? Pues entonces, cada vez que inicia un día, dice Dios, ¿verdad?, empieza igual cada día. Dice, y dijo Dios, ¿verdad? Entonces, decíamos, pues que encontramos a las 3 personas, las encontramos en los acontecimientos fundamentales de la historia y de nuestra historia. Y entonces aquí aparecen los 3 y nos faltaba el Hijo. Y dice, sí, porque hemos dicho que el Hijo es la palabra, ¿verdad? Y que cada día de la creación empieza con las mismas palabras. Dijo Dios. Dijo Dios. Quiere decir que Dios crea no con las manos, no crea como hacemos nosotros, sino que crea con la palabra.
Es decir, el Hijo ya estaba presente. Y si tenemos alguna duda, pues nos cogemos el prólogo de Juan, ¿verdad? La primera página del Evangelio de Juan, y lo dice clarito, clarito. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio junto a Dios. Por él, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió, ¿verdad? Los tres. En el acontecimiento principal e inicial de la historia ya estaba Dios completamente. Dice, pero es que a lo largo de la historia de la salvación, ¿verdad? Y si hacemos memoria de todo el Antiguo Testamento, ya también actuaba, por supuesto, Dios entero, pero tenía cierta preeminencia el Espíritu. ¿El Espíritu qué hacía? El Espíritu ungía a los reyes, el Espíritu, ¿verdad?, hacía y le soltaba la lengua a los profetas, y el Espíritu también ungía a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y lo más importante y lo que no es más cercano, el Espíritu inspiraba la palabra. El Espíritu hacía que la Escritura sea palabra de Dios. Es decir, estuvo en el inicio, en la creación, el Espíritu, ¿verdad?, alentó y acompañó durante toda la historia del pueblo de Israel a ese pueblo. Dice, ¿hasta dónde? Pues especialmente también hasta su culmen, hasta su plenitud. Dice, ¿y cuál es la plenitud de la existencia del pueblo de Israel? Y que donde vuelve a actuar otra vez, porque es un momento central, Dios entero, y el Espíritu Santo tiene protagonismo, pues en la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y si nos acordamos cuáles son las palabras de María y entre el ángel y María, ¿verdad? De nuevo, el Espíritu Santo tiene un papel protagonista, ¿verdad? Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y si vemos, otra vez están los tres, ¿verdad? El que va a nacer es el Hijo. Quien cubre a María con su sombra y hace posible la encarnación es el Espíritu Santo. Dice, y aquel, ¿verdad?, de quien viene el Hijo, y que usa el Espíritu Santo para que se encarne, el Padre. Volvemos a tener otra vez los tres, un momento principal en la historia. ¿Será que Dios está empezando una nueva creación? ¿Verdad? Porque así es como empezó al principio. Dice que estando los tres, ¿verdad?, y el Espíritu se cernía sobre las aguas. Y ahora de nuevo encontramos al Espíritu que cubre a María, ¿verdad? Está empezando una nueva creación. Dice, bueno, y si seguimos andando, seguimos caminando, ¿dónde volvemos a tener el Espíritu? Y ahora ya sí nos sirve también para tratar de encontrarlo en el hoy nuestro, ¿verdad?, en nuestra Cuaresma. ¿Dónde encontramos el origen bíblico de nuestra Cuaresma? De estos 40 días que vivimos, ¿verdad?, de especial atención, que vivimos pues de desierto, ¿no?, que llamamos nosotros también, días de desierto. Dice, bueno, pues para nosotros estos 40 días, pues bíblicamente se sustentan pues en las tentaciones del Señor, ¿no?, en los 40 días que el Señor va al desierto. Y nos hemos fijado cómo empieza siempre ese texto y qué es lo que ocurre justo antes de que el Señor se vaya al desierto. Pues vuelve a actuar Dios y lo vuelve a hacer de una forma completa, y el Espíritu Santo tiene el protagonismo. A ver si nos suenan estos textos. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, yo soy el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Está empezando un momento fundamental de la historia de la salvación. Arranca la misión de Jesús, de su vida pública, ¿verdad? Antes del bautizo de Juan, lo que conocemos es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, de la infancia de Jesús. Aquí arranca la misión de Jesús. Un momento principal. Actúa Dios y lo hace entero. Nunca actúa con las manos atadas a la espalda. Nunca. Y volvemos a encontrar las tres personas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo como protagonista. El Hijo, que es quien acude al bautismo. El Padre que dice, este es mi Hijo, ¿verdad? Escucharlo, en él me complazco.
y el Espíritu dice que se cierne sobre él y que acampa, ¿no? Y que se une a Jesús de alguna manera y lo acompaña en su misión, ¿verdad? Bueno, y lo encontramos no solo en Mateo, que es el que hemos leído, en Marcos. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y otra vez igual. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. El Espíritu viene sobre Jesús y lo primero al desierto. Ahí empieza la misión de Jesús. Y Lucas. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vio una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Otra vez, ¿verdad? Igual. Para que entendamos, y traigo los 3 textos para que nos demos cuenta, ¿verdad? Porque sabemos que los 3 evangelios, ¿verdad?, sinópticos, pues narran 3 vidas de Jesús, ¿no? Y que no necesariamente todas las cosas coinciden, ¿no? Hay cosas que encontramos en un evangelio, cosas que no encontramos en el otro, ¿verdad? Si leemos el de Marcos, pues por ejemplo no aparece la infancia de Jesús, no aparecen los Reyes Magos, ¿no? No aparecen, las escenas de la infancia no aparecen. Dice, pero nos damos cuenta que sí aparecen, esta escena aparece en los 3. Quiere decir que sería importante, que esto se quedó grabado, esto interesó, ¿verdad? Interesó que el momento de inicio de la misión de Jesús, cuando tiene que enfrentar su misión pública en la tierra, cuando tiene que empezar a predicar el reino, cuando tiene que empezar a sanar, cuando tiene que empezar, ¿verdad?, a enfrentar a las autoridades judías, cuando tiene que empezar a enfrentar también a las autoridades romanas, dice, entonces está especialmente asistido, ¿verdad? Especialmente asistido. Dice, el Padre lo designa, ¿verdad?, y lo auxilia con el Espíritu Santo. Bueno, de alguna manera, pues esto ya es imagen también de lo que tendría que pasar, ¿verdad?, o de lo que buscaban aquellos catecúmenos que decíamos cuando utilizaban la Cuaresma para recibir el bautismo el día de la Pascua, ¿verdad? Se les decía y se les aleccionaba de esta manera. Oye, lo primero que va a pasar es que vais al desierto. Lo siguiente que tenéis que hacer, dice, vais a estar empujados por el Espíritu para recibirlo finalmente el día de la Pascua, ¿verdad? Para recibirlo finalmente el día de la Pascua. Nosotros ya como bautizados, ¿cuál es nuestra ventaja, no? ¿O qué es lo que vivimos en la actualidad? Lo que vivimos es que por el bautismo el Espíritu ya inhabita en nosotros, ¿verdad? Ya hemos dado el paso que Jesús dio en este día. Lo dieron por nosotros cuando éramos críos probablemente, ¿no? Entonces, cuando afrontamos la Cuaresma y empezamos el miércoles de ceniza, lo que hacemos es poner el Espíritu en marcha. Lo primero que tenemos que hacer, dejarle sitio, por eso todas las recomendaciones cuaresmales, ¿verdad?, la limosna, la penitencia, la oración, ¿verdad? Todo eso lo que hace es, ¿verdad?, incentivar al Espíritu, darle su lugar, dejarle que actúe, que ocupe el lugar que merece y que tiene en nosotros, y que tantas veces pues lo tenemos pues ahogado, ¿verdad?, o lo tenemos, siguiendo la imagen de la paloma, ¿no?, pues lo tenemos un poquito con las alas cortadas, ¿no? Entonces no funciona, no se mueve en nosotros. Los tiempos fuertes, tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, son tiempos del Espíritu, son tiempos propicios para que el Espíritu actúe en nosotros, ¿verdad?, para que el Espíritu actúe en nosotros. Y ya veremos de qué forma. Dice, ¿para qué? Para que encontremos nuestra misión o para que la retomemos, ¿verdad?, o la fortalezcamos. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues la recibimos el día de nuestro bautismo, ¿verdad? La recibimos el día de nuestro bautismo. Dar testimonio de nuestra fe. Cada uno, pues en el lugar y en el ambiente que le corresponda, ¿verdad? Pues en su casa y en su familia, en su trabajo, y si tiene algún servicio en la parroquia, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Con catequesis, hermandades, muchas historias, ¿no? Pero la misión es la misma, y es la misma para todos, dar testimonio del encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Para eso nos unge el Espíritu y para eso nos acompaña. La Cuaresma, dejarle su lugar, ¿verdad?, para que vuelva a encontrar en nosotros la disponibilidad que acompañe esa misión y que encuentre en nuestra voluntad, ¿verdad?, también pues la disposición necesaria. Dice, bueno, ¿cuándo volvemos a encontrar a este Espíritu? Arranca la misión de Jesús, ¿no?, el bautismo, y tenemos a las 3 personas que actúan en él y el Espíritu de una forma principal.
Dice, pero si no tuviéramos un aliciente, ¿verdad? Y esta semana pasada, pues hemos hablado de eso, el domingo, ¿no? Este domingo que veíamos en las lecturas, teníamos la transfiguración, ¿os acordáis? Pues si no tuviéramos un aliciente, una meta, que fuera suficiente y necesaria para alentar el camino, ¿verdad? Jesús tenía una meta suficiente y necesaria que le hizo pasar las tentaciones del desierto, ¿verdad? Y que le hizo responder a esas tentaciones desde la voluntad de Dios y no desde la voluntad del mundo, y no desde los postulados o lo que nos propone el mundo como solución, sino desde Dios. Dice, bueno, pues nosotros enfrentamos también nuestra cuaresma pues de la misma forma, con el mismo auxilio que tenía Jesús, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también con la misma meta, Bien sabía Jesús, ¿verdad?, a dónde tenía que ir, pero los discípulos no lo tenían tan claro, ¿verdad?, si nos acordamos de este domingo. Decía que necesitaban o creían ellos que el Mesías, que era Jesús, pues era un Mesías político, ¿no?, o era un Mesías revolucionario, o que sería un Mesías ideológico, ¿no?, que implantaría de nuevo la raza judía y que echaría o expulsaría de allí pues a la opresión romana. Eso es lo que esperaban hasta los más cercanos a Jesús. Y que encima habían descubierto en él que tenía pues un poder especial, ¿no?, de palabra y de obra. Dice, bueno, pues entonces lo tiene hecho, lo tiene fácil, ¿verdad? Lo va a conseguir. Y entonces esperaban pues estar uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Y tenemos a Santiago y Juan que buscan los puestos, o vemos a Pedro que no deja que el Señor le pase nada malo, ¿verdad? Porque, hombre, ¿cómo van a matar al Mesías, por Dios? ¿Cómo le va a pasar algo malo? No puede ser tampoco, ¿no? Y también se equivoca. Bueno, pues nos encontramos que en realidad no responde a las expectativas que tenían ellos, el mesianismo de Jesús, que él iba en otro sentido y a otro lugar. Para que sus discípulos entendieran esto y se animaran en el camino que les esperaba, porque también nos sonará aquello de que el que quiera seguirme, ¿verdad?, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues entonces, para que no se echaran atrás con los obstáculos, les muestra la meta, que es lo que os decía antes. La meta, ¿verdad?, es la resurrección. La transfiguración es el anticipo de aquello. Es decirle, mirad, merece tanto la pena lo que va a pasar ahora, que aunque os desaniméis, aunque desconfiéis, aunque os asustéis y el miedo os pueda, dice, cuando veáis lo extraordinario de lo que nos espera, de lo que os espera, dice, entonces vais a seguir adelante. El Espíritu, ¿verdad?, os animará. El Espíritu tirará de vosotros, ¿verdad? Y lo recibirán, ya lo veremos después, pues en Pentecostés. Pero el Señor tiene que darle primero el caramelo, ¿verdad? Como hacéis seguro si tenéis niños, ¿no?, en la casa, ¿no? Para que se coman la verdura que hay que hacer. Porque uno le diga que el postre está bueno, ¿no? Y viene un postre bueno y entonces te come la verdura. Después el postre vendrá o no vendrá, pero la verdura se la comió. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. En el camino cuaresmal necesitamos ver el horizonte, necesitamos ver hacia dónde vamos, ¿verdad?, para que eso tire de nosotros. Y precisamente a dónde vamos y el lugar aquel que aparentemente es la cruz, y sabemos que no, ¿verdad?, que acaba en la resurrección, pero hasta en la misma cruz Dios actúa y vuelve a aparecer otra vez, como en la creación, como en los profetas, como en la encarnación y como en el bautismo. Dices tú, ¿y en la cruz también? Dice, en la cruz también. Otro momento central de la historia de la salvación. Entonces, Dios entero, sin actuar con las manos atadas, tiene que volver a aparecer. Y el Espíritu va a tener otra vez protagonismo. Y a ver si nos suenan estas dos citas, una de Lucas, que dice, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Aparecen otra vez los tres, el Padre, el Hijo, que es el que lo expresa, y el Espíritu entregado, ¿verdad? O más explícito en Juan, Jesús cuando tomó el vinagre dijo, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Verdad? Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Vuelve a ser otra vez protagonista y de nuevo aparecen, ¿verdad?, Dios completamente. Dice, bueno, pero no dice Jesús, ¿verdad? ¿No nos suena también otra palabra de Jesús en este momento que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Dice, bueno, aquí no estaban los tres, ¿verdad? Aquí Jesús había quedado solo, ¿verdad? Bueno, eso es una referencia a un salmo, y si uno lee el salmo entero, pues un salmo de consuelo, de súplica, ¿verdad? Y al final que glorifica a Dios. No tiene el significado de solo ese texto concreto que encontramos ahí. La escena completa y la actuación de Dios, el acontecimiento de la cruz, es un acontecimiento
glorioso y central, en el que Dios actúa otra vez de forma completa. No tiene las manos atadas a la espalda, como nunca, como nunca. Pero hay momentos principales, hemos dicho, ¿verdad?, que aparece de forma explícita y el Espíritu es protagonista. Y aquí lo encontramos también, en la misma cruz, ¿verdad?, en la misma cruz. Dice, bueno, pues una vez que hemos recorrido toda la historia de la salvación desde la creación y estamos en la cruz, o en la cruz resurrección, en la glorificación, ¿no?, de Jesús, habéis visto que muchas veces nuestros Cristos, ¿verdad?, pues son un poquito doloristas, ¿no? Y siempre los pintamos o siempre los esculpimos, ¿no? Nuestras imágenes son pasionistas y entonces pues se recrean un poco en el sufrimiento de Jesús, ¿no?, y en el suplicio de la cruz, ¿no? Pero si os suena, lo habréis visto seguro, que hay otros crucificados que no tienen ese aspecto. Hay otros crucificados que tienen aspecto de reyes, que está vestido Jesús de rey, o que está Jesús glorioso, es decir, no es un cuerpo lacerado, no es un cuerpo sufriente, ¿no?, sino que está erguido, ¿verdad?, está mirando al frente y está como en un trono, ¿verdad? Y la cruz, de repente, pues se convierte en un trono, desde donde reina el rey, ¿verdad?, el que va a ser glorificado. Bueno, pues esas imágenes, ¿verdad?, pues muestran que la cruz ya es el lugar de la resurrección, ya es el lugar de la gloria de Dios. No hay que esperar después del sepulcro, que está muy bien, y es el momento de la resurrección, ¿verdad? Pero en la cruz ya hay ciertos destellos de que ya hay victoria, de que ahí ya hay victoria. Bueno, pues eso mismo es lo que nos dicen estas dos citas, una de Lucas y otra de Juan, y que nos hacen poner la mirada en otro momento fundamental de la historia de la salvación. Dice, bueno, pues ya si hemos llegado hasta aquí y esto era la resurrección, o al menos la cruz con tinte de resurrección, pues ya hemos acabado, ¿no? El protagonismo del Espíritu ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Llegó hasta el final. Bueno, pues la realidad es que no, que se quedó, hizo suficiente hasta entonces, pero nos queda la parte más importante, o al menos la que a nosotros más nos toca, o la más cercana, porque el Espíritu no actuó hasta entonces, sino, y además en las palabras de Jesús nos lo dice o lo anticipa, ¿no? E inclinando la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Si lo entregó, quiere decir que hay alguien que lo tiene que recibir, ¿no? ¿Quién recibe el Espíritu? Nosotros, ¿verdad? Es un anticipo, dicen los exégetas, ¿verdad?, los que conocen bien la Escritura, que en el Evangelio de Juan esta palabra es Pentecostés, dice, que en esta palabra de Jesús se está dando Pentecostés. Es decir, lo que nosotros conocemos y que nos sonará más, ¿verdad? Dice, al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Esta es la otra actuación del Espíritu, ¿verdad? Si antes acompañaba al pueblo de Israel, ¿verdad?, en su caminar hasta la plenitud, hasta la encarnación, la misión de Jesús y la cruz o la resurrección, el siguiente momento y quien recibe ese Espíritu que Dios da es la Iglesia. De alguna manera, la Iglesia en este momento está pasando por lo mismo que Jesús en el Jordán. Se está bautizando, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Jordán y en el bautismo? Jesús recibe el Espíritu y arranca la misión, ¿verdad? Pues el día de Pentecostés, en el Evangelio de Juan, en la misma cruz, ¿verdad?, dice, la Iglesia se bautiza. La Iglesia recibe el Espíritu Santo y arranca su misión. Empieza la misión en el mundo de la Iglesia, ¿verdad? Empieza Dios a actuar a través de la Iglesia. De la misma manera que en la vida pública de Jesús, Dios actúa, ¿verdad?, en el Espíritu Santo a través de Jesús. Pues ahora lo hace a través de la Iglesia. No nos extraña, ¿verdad?, que digamos tantas veces en tantas catequesis y en tantos sitios en el catecismo que la Iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y rápidamente, ahora ya sí que tenemos el paralelo rápido, ¿no? Si Jesús recibe el bautismo en el Jordán, está el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? La Iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está el día de Pentecostés y recibe del Padre el Espíritu para arrancar también su misión. O sea, Cristo en el mundo sigue caminando
¿Y lo hace cómo? A través de su Iglesia. Y lo hace especialmente auxiliado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ese es el misterio y cómo nos llega a nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es el papel entonces, no? Y lo aterrizamos ya del todo, del Espíritu Santo en la Cuaresma. Bueno, pues lo podemos ver pues hasta en tres aspectos, podríamos decir, desde el más general hasta el más concreto. El más general, el que acabamos de hablar, ¿verdad? La Iglesia misma, ¿no? Nosotros como miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Participamos también de ese Espíritu. ¿Y lo hacemos cuándo? Cuando nos incorporamos a ella. ¿Y cuándo nos incorporamos a ella? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Recibimos el Espíritu, participamos del mismo Espíritu que vive en la Iglesia, ¿verdad? Y emprendemos la misión junto con ella, ¿verdad? Primero para formarnos y después para dar testimonio. Dice la Iglesia propiamente como sacramento, porque esa es la acción del Espíritu Santo desde que se inaugura o desde que la Iglesia arranca su misión. Si en el Antiguo Testamento y junto al pueblo de Israel el Espíritu Santo hacía una cosa que era con los profetas, con los sacerdotes y con los reyes, ¿no? Aquellos que dirigían, ¿no?, el pueblo de Israel, aquellos que lo gobernaban y que lo orientaban, ¿no? Y lo hacían de parte de Dios y lo hacían asistidos por el Espíritu Santo. La forma en que lo hacían, el rito en el que lo hacían, ¿cómo se llamaba? Porque nosotros hoy conservamos muy buena parte de aquello. Aquel rito era la unción, ¿no? La unción. Un rey era ungido, un profeta era ungido y un sacerdote era ungido. Bueno, y el Espíritu Santo actuaba a través de esa unción, exactamente igual que como lo hace ahora, ¿verdad?, a través de los sacramentos de la Iglesia, ¿no? Cuando nos bautizan, ¿qué es lo que nos hacen? Nos ungen, ¿verdad? Y cuando nos confirman el obispo en la frente, nos unge. Y cuando nos dan la unción de los enfermos, nos ungen. Y cuando en el orden sacerdotal, a los sacerdotes, nos ungen las manos también, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo sigue actuando, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue asistiendo al cuerpo de Cristo, a su Iglesia y en sus miembros. De forma particular y concreta, pues depende de la misión y el ministerio que cada uno tenga, ¿verdad? Lo asiste para una misión. A la Iglesia entera, para ser cuerpo de Cristo y testimoniar, ¿no?, que Cristo vive en medio del mundo. A cada uno de sus miembros, pues para la función que tenga que desempeñar. Para el sacerdote, pues para servir al altar, para consagrar, para el sacramento de la penitencia, ¿verdad?, prácticamente la unción. Para un laico, ¿verdad?, pues la unción de su bautismo y la unción de su confirmación, ¿verdad?, pues lo habilitan para dar testimonio de Cristo en el mundo, ¿verdad?, especialmente si está llamado a formar la familia, y eso estará fortalecido con el sacramento del matrimonio. Dice, la asistencia del Espíritu Santo para tu misión concreta dentro de la misión de la Iglesia. Y el Espíritu Santo sigue actuando. Entonces, en la Iglesia en general, porque la propia Iglesia, yo cuando explico en catequesis, no sé cómo lo hacéis los catequistas que estáis aquí, ¿verdad? Yo cuando explico en catequesis a los niños que es un sacramento en general, ¿verdad?, no ninguno en particular, sino un sacramento en general, les digo que es como una especie de tubería directa, ¿verdad?, entre Dios y nosotros, por donde nos comunica la gracia. Dice, ¿lo puede hacer de otras maneras? Pues sí, Dios es Dios y puede hacer lo que le dé la gana, pero nos ha dejado como 7 tuberías, ¿no?, que por esas sabemos que seguro nos administra su gracia. Nos administra, nos llama y nos manda, ¿verdad?, y nos llega el Espíritu Santo. Dice, por esta seguro que sí. Dice, ¿después puede actuar de otras maneras? Pues bueno, pues no se le ponen puertas al campo. Dios es Dios y que actúe en sus criaturas como Él le parezca bien. Pero a través de estos sacramentos sabemos que son eficaces y que a través de estos sacramentos actúa verdaderamente. Entonces, podemos ver a la Iglesia entera, ¿verdad?, como un colector, podríamos decir, ¿no?, una tubería grande, ¿no?, a través de la que Dios, ¿verdad?, administra su gracia, ¿verdad?, al mundo. Ya no pensemos en cada uno de nosotros, sino que Dios, a través de la Iglesia, administra su gracia al mundo. Dice, ¿y para los miembros de la Iglesia cómo? Dice, pues para los miembros de la Iglesia, para los ya bautizados, ¿verdad?, pues tenemos 6 sacramentos más, además del bautismo, por los que podemos recibir esa gracia. Dice, ¿quién hace posible esos sacramentos? ¿Quién hace posible que la gracia llegue? ¿Quién hacía posible que la palabra se transmitiera a través, ¿verdad?, que la palabra que salía de la boca de Dios llegara
hasta el receptor? El Espíritu Santo, el aire, ¿verdad? ¿Quién hacía que el calor del sol, ¿verdad? Y que tenía que estar transmitido por el rayo, llegara hasta mí? El Espíritu Santo, ¿vale? Bueno, pues de la misma manera, pues tenemos, de la misma manera actúa. El Espíritu Santo actúa en nosotros, dice, a través de los 7 sacramentos. En Cuaresma, ¿qué ocurre? Pues la Cuaresma en sí, como tiempo, estos 40 días, no son un sacramento, claro, no son uno de los conductos por los que recibimos la gracia, ¿no? Pero sí en la Iglesia se dice que es un sacramental, es decir, es un lugar o signo o tiempo, un lugar o signo o tiempo propicio, ¿verdad?, para que Dios comunique su gracia. La Iglesia tiene tiempos especiales, sabemos que son el Adviento y la Cuaresma, que son propicios, tiempos, lugares o signos propicios para que Dios comunique su gracia. Es decir, para preparar el camino, ¿verdad? Para preparar el camino. O a mí me gusta decir, en el sentido de la tubería, ¿verdad?, para desatascar la tubería, ¿vale? Hay veces pues, que la tubería no anda bien, ¿no? O que no corre el agua como debería, ¿no? Bueno, pues la Iglesia nos dota de herramientas especiales, ¿verdad?, para que la gracia que corre entre Dios y nosotros, ¿verdad?, pues fluya de una forma pacífica, ¿no?, y que lo haga en abundancia. Dice, bueno, pues entonces nuestra Cuaresma no es otra cosa que esto. Es un tiempo especial para que el Espíritu actúe, que actúa en cada momento y en cada día, no hace falta que sea Cuaresma. Dice, pero la Iglesia propicia, ¿verdad?, este sacramental, que nos hace especialmente receptivos si vamos haciendo caso de las indicaciones y las orientaciones que se nos dan para vivirla, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando nos dicen lo de la oración, la limosna, ¿verdad?, la penitencia, los preceptos que hay que guardar, ¿no?, o las indicaciones de miércoles, de viernes, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas no son más que eso, que el abono, ¿no?, de este espacio privilegiado para preparar el corazón a recibir la gracia, a recibir la gracia. Preparar el corazón o mover el Espíritu en nosotros para que actúe y nos conduzca hacia la Pascua. Así, pues no nos extraña, ¿verdad?, que encontremos en esta Cuaresma, como decía, ese itinerario. Si nos fijamos bien en las lecturas que se van haciendo cada domingo, encontrábamos en la primera que las tentaciones, en la segunda Abraham y la transfiguración, ¿verdad?, porque lo primero que hace el Espíritu cuando se recibe es mandar a Jesús al desierto. Entonces, primero las tentaciones, después Abraham y la transfiguración, la meta. Lo primero que te ponen después de las tentaciones es la meta. Que sepa usted a dónde va, que sepa usted a dónde va porque lo que queda es duro. Entonces, que sepa dónde se dirige. Dice, ¿y después qué? Pues después nos dan 3 imágenes del Espíritu o 3 imágenes de Jesús, que son el agua, la luz y la vida. Y encontraremos, pues, la samaritana y el agua de vida en el pozo. Encontraremos la luz en el ciego de nacimiento, ¿verdad?, que se le abre, se le despierta la mirada y entonces es capaz de salir de las tinieblas y pasar a la luz. Es capaz de no conocer a Jesús a conocerlo, a tenerlo delante y verlo y conocerlo, ¿verdad? Eso es pasar de la tiniebla a la luz. Dice el agua, la luz y después la vida. Encontraremos en el último domingo la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Jesucristo no solo hace portentos y dice palabras extraordinarias, sino que encima es el Señor, ¿verdad?, y el dueño de la vida. Es capaz de dominar a la muerte. Y lo hará de una forma definitiva, por eso está al final, en su propia muerte, venciéndola de una vez y para siempre, y ofreciéndola a nosotros, ¿verdad?, también como herencia. Vamos a participar de esa misma muerte y esa cruz, pero también de la gloria de la resurrección. Allí era donde nos dirigíamos. Hacia allí es hacia donde nos lleva el Espíritu. Entonces, ¿qué más se nos propone y cuáles son los 2 sacramentos? Y esto ya lo saben ustedes, por eso yo decía que no voy a contar nada específico, ni nada que no sepan, pero sí poner el acento, ¿verdad?, en cuál es el papel del Espíritu en todo este tema, ¿no?, en toda esta propuesta sacramental que es la Cuaresma, ¿no? Bueno, pues se nos recomiendan especialmente 2, ¿no?, que ayudan, siguiendo la imagen de la tubería, a desatascar, ¿no?, y que nos ayudan a recobrar, ¿no?, la limpieza de corazón, que nos ayudan a recobrar la sintonía o la conexión con Dios, si podemos decir así en palabras más actuales. Entonces están los sacramentos el sacramento de la reconciliación,
y el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Uno, precisamente para eso, para quitar obstáculos, ¿verdad? Todo lo que obstaculice la gracia nos está estorbando, ¿eh? Todo lo que obstaculice la gracia nos está estorbando. Y el otro, para alimentarnos en el camino, ¿verdad? Alimentarnos en el camino de la Cuaresma, para seguir andando, para no desfallecer, para continuar y llegar hasta el final. ¿Qué es lo que se nos propone entonces? Pues un camino de restauración y de sanación con el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Y el alimento para seguir en este camino. Son los dos pilares sacramentales, las dos tuberías privilegiadas de estos 40 días de las que podemos hacer uso. En realidad es la vida de la liturgia, ¿no? La vida litúrgica de la Iglesia, ¿no? La que se nos propone y a la que se nos anima a participar. Que no sea solo un acto social, que no sea solo un acto cultural, aunque nuestra fe pues sea capaz de generar belleza, generar arte, generar cultura y generar espacio para compartir en sociedad. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Eso es pues el adorno, eso es pues bueno, parte del fruto que es capaz de dar, porque es tan fecundo el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Un acontecimiento en la historia que ocurrió hace más de 2000 años es tan fecundo que todavía hoy es capaz de generar, ¿verdad? Arte, cultura, trabajo, eventos sociales, genial, todo eso es estupendo. Pero sobre todo lo que genera, ¿verdad?, es un camino interior. Lo que hace y lo que nos propone es un sacramental, es un espacio propicio para que el Espíritu actúe en nosotros, el Espíritu que un día recibimos en el bautismo y que está latente, y en tanto lo alimentemos o en tanto despejemos el espacio o el sitio para que Dios actúe, ¿verdad?, pues más nos vemos impulsados. ¿Y hacia dónde? Hacia la meta, siempre hacia el final, la resurrección. Y entonces, por el éxito, la resurrección por el éxito, dice, no, hombre, no, a la resurrección por la cruz, ¿verdad? A la resurrección por la cruz. Entonces, para ir terminando, ¿qué hace o cuál es el papel del Espíritu, especialmente en un tiempo fuerte como el que vivimos en la Cuaresma? Pues fijaos, el Espíritu es impulso, el Espíritu es guía y el Espíritu es protector. Os sonará de la Escritura que le dan una palabrota rara al Espíritu, ¿verdad? Cuando le dice el Señor, después de que yo me vaya vendrá un paráclito, dice, ¿no? Una palabra rara, ¿no? Y que paráclito lo que significa es defensor, abogado, ¿verdad? Alguien que te va a defender. Nos va a dar un guía y nos va a dar un impulso, una dinamia, una energía, ¿verdad? Bueno, pues el Espíritu en la Cuaresma nos hace esto, nos impulsa desde dentro, empuja, ¿verdad? Empuja. Cuando uno se acerca a los sacramentos, cuando uno se acerca a las charlas cuaresmales, cuando uno se acerca a la catequesis especial de Cuaresma, cuando uno se acerca a las estaciones de penitencia y las hace de corazón y con sentido, dice, entonces estás movido por el Espíritu te mueve, el Espíritu te empuja, es la dinamia, te lleva, te está empujando, te está diciendo, sal del brasero y ponte en marcha, mójate, vete a mojarte, a donde sea. Dice, lo siguiente que hace una vez que nos pone en marcha, nos guía, nos orienta, nos lleva. Dice, porque bueno, puede uno ponerse en marcha y errar el camino, y quedarse en las cuestiones externas, superficiales, ¿verdad? Las cuestiones culturales. Y entonces, bueno, pues sí, uno hizo caso, se puso en marcha, pero erró el camino, o se quedó por el camino. Entonces necesitamos también del Espíritu que nos guíe, necesitamos que nos oriente. Dice, ¿y cómo nos guía el Espíritu? Dice, pues el guío nos orienta, dice, dándonos pistas. El Espíritu te da pistas. Dice, ¿cuáles son esas pistas? Dice, los frutos del Espíritu. Cuando uno sigue el camino del Espíritu, del buen Espíritu, resulta que eso va dando frutos y uno los va encontrando. ¿Y cuáles son? Esto a los niños se lo enseñamos en la catequesis, ¿no? Los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, el agrado, la generosidad, la lealtad, la sencillez, el dominio de sí. Cuando uno experimenta que gana en sencillez, que gana en dominio de sí, no pierde la paciencia, ¿verdad?, que gana en generosidad y sale la campaña de Ucrania y entonces se desvive, y dices tú, no, es que estamos en Cuaresma, ¿verdad? Bueno, estamos en Cuaresma y porque el Espíritu me empuja, ¿verdad?, y porque me dejo orientar por él, por las dos cosas. Entonces gano en paz, entonces gano en alegría, gano en tolerancia, ¿verdad?, gano en sencillez de corazón al final, en limpieza de corazón. Esas son las pistas que el Espíritu deja. Cuando uno, ¿verdad?,
pierde la paz, cuando uno se encierra en sí mismo, se mira al ombligo, ¿verdad? Cuando uno está irritable, cuando uno le molesta el que tiene al lado, ¿verdad? Le cuesta trabajo dominarse, en definitiva, y pierde la sencillez, y entonces empieza con los dobleces en el corazón. Pues ya está, son pistas también. Dice, es que soy muy malo. Dice, no, no es usted muy malo. Quiere decir que son las pistas para saber que tiene que irse por otro camino. Ese no era. El del espíritu es el que va dejando el buen pozo. El que va dejando el buen pozo. Ahí es donde el espíritu está actuando. Dice, y al final, el protector, ¿verdad? Es el que impulsa, el que da la energía, la dinamis. Después está el que guía, es el espíritu nos guía, nos va dejando pistas. Y finalmente el protector, el paráclito, el abogado. Dice, ¿y eso cómo lo hace? Dice, pues eso lo hace con los dones del espíritu, que también lo enseñamos en catequesis, ¿no? ¿Cuáles son los dones del espíritu? Pues la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, ¿verdad? Dice, ¿eso son cosas que yo me tengo que proponer? No, no, no. Esas son cosas que usted tiene que ponerse con las manos abiertas porque tiene que recibir. Son dones, son regalos. Se lo da el espíritu, eso se lo da el espíritu, ¿verdad? Y si no se lo da a usted, pues se lo ha dado al de al lado. A su marido, a su mujer, a su hijo, al párroco, al catequista, ¿verdad? Y si uno se deja orientar en el consejo, fortalecer por la fortaleza, iluminar por la ciencia, ¿verdad? Crecer en la piedad, se esfuerza en el entendimiento o en penetración de los misterios, en la sabiduría, pues resulta que el espíritu lo protege, ¿verdad? Lo protege a través del otro, a través de los dones que el otro recibe. Y yo protejo a los demás a través de los dones que el espíritu me da a mí. Entonces, de alguna forma, el espíritu actúa de escudo también, ¿verdad? Y nos hace de paráclito, de protector. Pues bien, al final, y concluyendo, ¿cuál es el papel del espíritu en esta cuaresma y en cada cuaresma, y en cada tiempo fuerte? Bien, el de orientarnos, ¿no? El de llevarnos, el de sacarnos de nuestras comodidades y ponernos a la escucha de la palabra. Lo que ha hecho siempre. No es original ahora el espíritu, porque Jesús ya resucitó. Siempre ha hecho lo mismo. Ahora lo hace pues con una misión nueva y lo hace de forma particular en todos aquellos que heredamos el ser Cristos como Jesús, ¿no? Él fue el primero en recibir de alguna forma en su bautismo el espíritu, nosotros lo hemos recibido en el nuestro. Nosotros estamos llamados a que en nosotros se dé una nueva creación, como la del origen, donde actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu. Somos recreados. Estamos llamados a ser ungidos, ¿verdad? Para ser sacerdotes, profetas y reyes. Se nos dijo en nuestro bautismo cuando se nos puso el crisma en la cabecita. Somos ungidos para ser sacerdotes, profetas y reyes. Estamos llamados a contemplar, ¿verdad?, la encarnación de ese espíritu, que Dios se hace carne. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Siendo miembros del cuerpo de Cristo. Formamos parte de la carne de Cristo. En tanto formamos parte de la Iglesia, que es su cuerpo. Dice, después estamos asistidos por el Espíritu para una misión, como la que emprendió Jesús, que lleva ¿hacia dónde? Hacia la meta, la resurrección. La resurrección. ¿A través de qué? De la cruz. Para saber que no erramos el camino, primero para sacarnos nuestra comodidad del Espíritu, para saber que no erramos el camino, las pistas que nos da, los frutos, para protegernos en ese camino también y hacerlo además unos con otros, los dones que recibimos también del Espíritu. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, queréis que comentemos algo, o como vosotros queráis. Muchas gracias por la catequesis. Nada. Un placer. Yo no sé mucho más que vosotros, ¿Qué quiere decir? Que sí, lo que he hecho es compartir lo que todos sabemos. Muy bien. Espléndido, no hay consuelo.